Muy bien, Shalom Obrajá, bienvenidos, bienvenidas, Jodesh Tov U'Mevorach. Hoy comenzamos una nueva masejet, un nuevo tratado en nuestro estudio del Daf Yomi. Va a ser el sexto tratado que comenzamos a estudiar. Bezrat Hashem, un tratado que nos va a llevar a lo largo de 10 capítulos y 88 páginas. Tratado de Yomá. Bien. Yomá, ¿por qué se llama Yomá este tratado? Principalmente tenemos que saber que es un tratado que habla sobre Yom HaKippurim, es decir, el día de Yom Kippur, y los primeros capítulos hablan principalmente sobre justamente la Avodá, el servicio divino que hacía el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur en particular. Los últimos capítulos hablan sobre el ayuno de Yom Kippur y algunas leyes relacionadas con el ayuno, con la Teshuvah. Muy bien. Ahora, sobre la pregunta inicial de por qué se llama Masejet Yomá, tenemos un midrash en Bereshit Rabbah nos comenta el primer versículo de la Torah. El primer versículo de la Torah dice, no el primer versículo, en realidad los primeros versículos, cuando Hashem crea la luz el primer día de la creación, dice, Vayara Elohim et haor kitov, vio Hashem que la luz era buena, Vayabdel ben haor u ben hachoshech, y separó entre la luz y la oscuridad, y dice, como dice, Vaihi Erev, y fue la tarde, nos dice el Midrash, Elu Maasem Shel Reshaim. Es decir, la tarde simboliza las acciones de los malvados, las transgresiones que hacemos. Vaihi Boker, y fue la mañana, es decir, la luz, viene a simbolizar las acciones de los justos. Es decir, que desde el comienzo de la creación del mundo, Hashem ya sabía que el mundo iba a ser un constante cambio entre luz y oscuridad, entre buenas y malas acciones de la persona. Pero sin embargo, acabó diciendo Yom Echad, y fue un día. Ahora, normalmente debería haber dicho Yom Rishon, el primer día, porque después dice Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Pero mencionó Yom Echad. Yom Echad es que Hashem nos dio un día, un Yom Echad especial para poder cambiar esas acciones. ¿Y cuál es ese día? Yom Kippurim, el día de Yom Kippur. Por eso, Yomá es Yom Aleph, Yom Echad, un día. Por eso se llama Yomá, es como ese primer día de la creación que Hashem ya reservó específicamente para expiar nuestras transgresiones. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera Mishnah del capítulo, que nos dice así: Shivat Yamim, 7 días, Kodem Yom Kippurim, 7 días antes del día de Yom Kippur, Mafrishin et Kohen Agadol Mibeto Lelishkat Parhedrin. Tenemos que saber que el servicio, si bien cualquier día del año, cualquier Kohen podía realizar las labores del Bet HaMikdash, el día de Yom Kippur, el servicio divino en el Bet HaMikdash única y exclusivamente podía estar realizado por el Kohen Gadol. Por lo tanto, era muy importante que el Kohen Gadol estuviese tahor, estuviese puro. ¿Qué pasaría si el Kohen Gadol no estuviese puro? No habría quien podría hacer ese servicio divino. Por eso nos dice la Mishnah, 7 días antes de Yom Kippurim, se llevaba el Kohen Gadol, se lo separaba, es decir, se lo llevaba fuera de casa, y se le hacía vivir durante 7 días en el Bet HaMikdash. ¿Dónde? En una estancia llamada Lishkat Parhedrin. Bien, más adelante la Gemara va a explicar por qué se llama así ese lugar. Umatkinin lo Kohen Laher Tachtab. ¿Y qué se hacía? Se nombraba un suplente. En caso Shema Yera Bo Pesul, no vaya a ser que en esos 7 días el Kohen venga a invalidarse de alguna manera, que venga a tener algún tipo de polución que lo impurifique, o que venga a tener algún tipo de accidente y un defecto que lo va a imposibilitar para hacer el trabajo divino, y nos quedemos sin Kohen Gadol, entonces se nombra un Kohen sustituto. Shema Yera Bo Pesul. La viuda va más allá y dice, Afisha Jeret Matkininlo. Dice, incluso se le designa una segunda mujer. ¿Por qué? Shemata Mutishto. Dice, no vaya a ser que muera su mujer. Shenemar. Y la Torah nos dice, Vejiperba Adu Badbeto, que el Cohen durante el servicio divino en Yom Kippur tenía que hacer expiación por él y por su casa. Y dice la viuda, Beto Zoishto. Su casa es su esposa. Quiere decir que el Cohen Gadol tenía que estar casado en el momento de hacer
el servicio del día de Yom Kippur. No vaya a ser que se muera la esposa antes y se quede sin poder hacer expiación por su familia. Ambrulo, le dijeron los sabios, ¿sí? A la viuda, bueno, no exageres. En qué, si es como tú dices, que también se supone que puede llegar a morir la esposa, en el Barsov nunca acabaríamos. ¿Por qué? Porque al Cohen que le nombramos sustituto, hay que nombrarle otro sustituto, no vaya a ser que a él también le pase algo. Y a la esposa de sustituta hay que ponerle otra esposa sustituta, porque a lo mejor también ella se puede morir. Entonces, si fuésemos así, nunca acabaríamos, no encontraríamos final para este razonamiento. Muy bien. Entonces, esta fue nuestra primera Mishnah. Vamos a entender ahora de dónde nosotros sabemos que al Cohen había que llevárselo 7 días antes. Es decir, ¿por qué no se puede quedar en su casa? ¿Por qué se tiene que ir a esa habitación? Perdón, llamada Lishkat Parhedrin. Dice así, la Gemara. Tnanatam. Estudiamos en Masejet Pará. Perdón, se me olvidó. Mira, aquí. Estudiamos en Masejet Pará, hablando sobre la Pará Aduma, la vaca roja que expiaba o que purificaba a aquellas personas que se habían impurificado por la impureza de un muerto. Dice, Shiva Yamim Koden Serefata Pará, Ayum Efrishin Koenas Sorefeta Pará mi Betol Ishkat Sheal Pene Abira, Sefona Mizraja. 7 días antes de quemar a la vaca roja, sabemos que con las cenizas de la vaca se preparaban las aguas que se llaman mejatat, que era lo que se rociaba para purificar a la persona impura. 7 días antes de quemar la vaca roja, se cogía al Cohen que le iba a quemar y se le llevaba de su casa a la Lishkat, a una habitación que había en el Bet HaMikdash, que estaba en el lado noreste. Belishkat Bet Haeben Haitanikret, y se llamaba la habitación o el cuarto, la estancia de las piedras. Vamos a ver también por qué. El Amanikret llamada Lishkat Bet Haeben, justamente pregunta la Gemara por qué se llama la habitación de las piedras. Shekol Maasea, Bichle Gelalim, Bichle Abanim, Bichle Adama. Porque todo lo que se hacía en ella era con utensilios de Gelalim, vamos a ver ahora lo que es una explicación muy interesante, o con utensilios de piedra o con utensilios de tierra, es decir, tierra no cocida, no barro, sino tierra en sí. Todos estos tipos de utensilios son utensilios que no adquieren impureza y vamos a entender ahora por qué. Nos dice así, ¿qué son Gelilim? Explica Rashi que la explicación de la palabra Gelilim, dice Rashi, Eben Shaish, es decir, piedra de mármol. ¿Sí? ¿Y qué es? Es un utensilio que se excava dentro de la piedra, dentro del mármol. Ahora, ¿de dónde lo sabemos? De lo que dice el libro de Ezra. Behu mitbane eben galal. Eso estaba construido con piedra galal. Y ahí hace referencia justamente al mármol. ¿Y por qué se llama así? Eben galal. Kihum mishum shetzriha legalgelota merov kebudata. Es decir, ¿por qué se llama galal? Porque había que hacerla rodar por lo tan pesada que era. ¿Sí? Pero en nuestra sugiá, aquí, esto era en otro lugar donde está explicando esto Rashi. En Shabbat, justamente. Pero aquí, Rashi, ¿qué es lo que dice que es Gelalim, perdón? Gelalim dice que son excrementos de animal. Entonces, hay una contradicción, hay una estira entre las dos explicaciones. Bien, algunos dicen que es porque es una forma en la que en francés antiguo se mencionaba el mármol. Puede ser que sea un tema del lenguaje de Rashi. La cuestión es que, o bien, estamos hablando de utensilios que están hechos con algún tipo de excremento de animal seco, o bien que era algo que estaba hecho con mármol, que era tan pesado que había que hacerlo rodar. La cuestión es que todos estos tipos de utensilios son utensilios que no adquieren impureza. Ahora la Gemara va a traer una explicación sobre el tema de la para, de la vaca roja, de por qué había que sacarlo al Kohen Gadol fuera de su casa y dejarlo apartado 7 días. Dice, Maitama, ¿por qué? ¿Por qué decidieron? ¿Cuál es el motivo de que fijaron de hacer esta cosa de esta manera? Es decir,
de tratar todo lo que tiene que ver con la ceniza de la vaca roja en utensilios que no adquieren impureza, justamente estos que acabamos de mencionar, que van de Tebul Yom Kasher Bepara. ¿Por qué? Porque los Jajamim quisieron reafirmar su opinión de que un Tebul Yom es apto para hacer el sacrificio, la quema de la paraduma. Muy bien, vamos a explicar de nuevo qué es el Tebul Yom. Es un concepto que ya hemos visto en tratados anteriores. Tebul Yom es lo siguiente: una persona que esté impura pasa por un proceso de purificación. Puede ser que ese proceso requiera una serie de días, puede ser que sea en el mismo día. ¿Cómo era el proceso final? Tenía que ir al mikveh y después tenía que hacerse de noche y en algunos casos tenía que traer una ofrenda al día siguiente. Muy bien, cuando la persona va al mikveh y todavía no llegó la noche, se le llama a esa persona tevul yom, es decir, que ya hizo tevilá y está esperando que llegue la noche. Y cuando además tenía que traer una ofrenda, durante toda esa noche esa persona se llamaba mejusar kapara, es decir, que todavía no había traído su expiación. Bueno, lo que nos vienen a decir aquí es que el cohen que iba a quemar la vaca roja tenía que estar puro, pero a un cohen que estaba tebul yom, es decir, que ya se había sumergido en el mikveh y solamente estaba esperando que llegase la noche, se le consideraba ya puro como para poder hacer la quema de la vaca roja. En contrapartida de quién? De los tzedukim. Sabemos que los tzedukim son una secta que estaban en contra de la explicación de la Torah oral y de las palabras de los sabios. Ellos decían que no, que el tebul yom no se le consideraba puro para hacer la quema de la vaca roja. Entonces, justamente para demostrar que la opinión de los Sedukim no era cierta, al Cohen que iba a hacer la quema de la vaca roja se lo impurificaba a priori. Es decir, a propósito se le impurificaba para que fuese al mikveh y si antes de que llegue la noche se ocupase de quemar la vaca. Sin embargo, los utensilios que iban a utilizar en esa lishka, en esa habitación, eran utensilios a propósito que no recibían impureza para que no hubiese ningún problema. Entonces así nos explica la Gemara. Dice Ditnan, como se enseñó en una vedita. Metamein hayu a Cohen a sorefet apara, umatbilin oto. Es decir, a priori se impurificaba al Cohen que iba a quemar la vaca y se le hacía ir al mikveh. Leotzim y liban shel sedukim, para sacar de los corazones de los seduceos, shayu omrim, que decían bim orabe hashemesh aitana aset, que únicamente para aquellos que ya les llegó la noche en su proceso de purificación se podía hacer la quema de la vaca roja. Ahora, taquinule rabanán, por eso fijaron los sabios, bikle gelalim, klia banim, klia dama, que se utilizase en ese lugar utensilios de este tipo que hemos mencionado, de lo likablu tum'a, que no reciben impureza. Kiaji de lo desdalzal liube, porque dijeron, puesto que el tebul yom es apto para hacer la labor, ¿sí? Entonces, en realidad no haría falta advertirles sobre la pureza. Por lo tanto, vinieron a fijar los jajamim ma'alot rabot betaharata bezo ahad mehem. A pesar de ello, vinieron a fijar muchos tipos de acciones para demostrar la importancia de la tahara, de la pureza, y esta es una de ellas, es decir, que se utilizasen en esa habitación únicamente utensilios que no reciben impureza. Dice, pregunta la Gemara, ¿por qué justamente esta habitación estaba en el lado noreste del Bet HaMikdash? Que van de Hatat Hi. ¿Por qué? Porque la ofrenda, no es una ofrenda en realidad, sino la quema de la vaca roja es considerada como una ofrenda de Hatat. Y las ofrendas de Hatat, que van de Hatat Hi, de Hatat Te'unat Zafona. La ofrenda de Hatat tiene que ser sacrificada en el lado norte del altar. Por eso se le ponía en ese lado. Además, hay que entender que la quema de la vaca roja no se hacía dentro del Bet HaMikdash, sino que se hacía fuera del Bet HaMikdash. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, que queda justamente frente al lado noreste del Bet HaMikdash. Uchtivba, y además está escrito, por un lado dice Hatat, es decir, en el norte, y con respecto a la vaca roja está escrita el Nojaj Peneo el Moed, frente al Oj el Moed. Entonces, el norte porque es Hatat. Y el este, ¿por qué? Porque está frente al Oj el Moed, frente ahí donde estaba el Arón HaKodesh, el Ejal, el palacio
dentro del Bet HaMikdash, es decir, en el lado este, que estaba, el palacio estaba en el oeste, en el lado este, y al norte, ahí es donde estaba esta habitación. Y entonces, por lo tanto, Tiknul Rabanán, fijaron los sabios para este Cohen, ¿sí? Lishkat Zafona Mizraja, que estuviese en una habitación que estaba al noreste. Kieji del Ejebele, que era. Y de esa manera iba a ser reconocible ese lugar, que era el lugar necesario para el trabajo de la vaca roja. Ahora sigue preguntando la Gamará sobre aquello que dijimos. Dijimos que en esta enseñanza de Masajet Pará, dijimos que se le llevaba al Cohen Gadol a una lishka que está en la Birá. La Birá normalmente se traduce como la capital, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta Birá? La Birá nos dice así, May Birá, ¿qué es Birá? Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Makoma ya Beharabait. Había un lugar en el monte del templo, Ushmo Birá, y se llamaba así, Ubirá Shemo. Ese era el nombre del lugar, así es como se llamaba el lugar que estaba en el Harabait. Ahora otra explicación, es la explicación de Resh Lakish. Resh Lakish nos dice, sin embargo, otra explicación. Dice, Resh Lakish Amar, Kol Amigdash Kulo Karui Bira. Todo el Bet Amigdash entero se llama Bira. ¿De dónde lo aprende Resh Lakish? De un versículo. El versículo que está justamente en Divrei Yamim. Dice David Amelech, dice, Belishlomo Beni, ten levav shalem lishmor mitzvoteja, edoteja bejuqueja. Es decir, para mi hijo Shlomo, David le pide a Hashem, a mi hijo Shlomo, dale el corazón pleno para poder cumplir con tus mitzvot, con tus leyes, con tus testimonios. La azot hakol, para hacer todo, velivnot habira, asher habinoti. Y que así pueda construir la birá que yo había ideado. Es decir, que David Amelech llamó justamente al Bet HaMikdash Bira. Entonces dice, todo el Bet HaMikdash se llamaba Bira. Muy bien. Continúa la cámara y dice, Menahan Emile. Ahora, ya sabemos que tanto para la Paraduma como para el Kohen Gadol en Yom Kippur, había que 7 días antes sacarlos de su casa y llevarlos al Bet HaMikdash. Ahora, pregunta la cámara, ¿y de dónde sabemos esto? Es decir, que para quemar la vaca roja y para Yom Kippurim es necesario separar el Cohen 7 días. Después la cámara dice, Amar Rab Manyumi Bar Gilkiya, Amar Rabbi Machsia Bar Idi, Amar Rabbi Yohanan, es decir, dijeron estos sabios, todos ellos en nombre de Rabbi Yohanan, de Amarkra, que hay un versículo que dice, que Asher Asaba Yom Azeh, si va Hashem la Zod le Japer Alejem. Es decir, de la misma manera que hizo Hashem en este día, ordenó a Hashem de hacer para expiar sobre vosotros. ¿Cuál es este día? Beyom Azeh. Justamente este día es el día el 8º día de los Miluim. Justamente es el tema de la parashá de la semana que pasó. Shemini, ¿qué es Yom HaShemini? Vayhi Bayom HaShemini. Dice, es el 8º día de los Miluim. Quiere decir que cuando se fue a construir el Mishkan, durante 7 días Moshe estuvo entrenando cómo construir y destruir, montar y desmontar. Y el 8º día fue el día en el que entraron a trabajar a Aarón y sus hijos. Durante esos 7 días antes, previos, Aarón y sus hijos, dicen, dice, Umipetach Ohel Moed, de la puerta de la tienda de reunión, Lotetzeu Yomam Balaila, no saldréis ni día ni de noche. Quiere decir que estuvieron 7 días separados en el Ohel Moed, ¿sí? Ahí donde estaba el Mishkan. Y entonces de ahí, dice, de ahí se aprende que para los Miluim, para el Yom HaShemini, se apartó 7 días. Ahora, ¿cómo se aplica esto a Kippur y a la Paraduma? Porque dice el versículo, la Azot, ¿sí? Asher Siva Hashem la Azot, que ordenó Hashem para hacer, Azot Eluma para. A eso se refiere a la vaca roja. Ahora, lejaper, para expiar, Elumase, Yom Kippurim, eso se refiere al día de Yom Kippur. Entonces tenemos en ese mismo versículo el 8º día de los Miluim, que 7 días antes hubo que apartar a los Kohanim, a Aarón y sus hijos, y en ese mismo versículo se nos habla de la Azot, que es la Paraduma, y lejaper, que es el día de Yom Kippur. Pregunta la Gemara,
Bish la makule kra ve para lo metukam. Dice, por un lado yo entiendo, yo no puedo establecer todo este versículo solamente para la pará duma. O sea, la pregunta que hace la Gemara es por qué necesito en este versículo traer dos cosas, la pará y Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, que todo el versículo está hablando solamente de la pará duma, no lo puedo establecer. ¿Por qué? Porque está diciendo claramente lejaper. Lejaper, la pará duma no expía, sino que simplemente purifica. ¿Bien? Lejaper que ti. Ufará lo va a caparají. La pará no expía, como dijimos. Ella, Emma, pero podemos decir a lo mejor, Kule Yom Kippurin Ketive. A lo mejor está todo el versículo está hablando únicamente de Yom Kippur. Hambre, entonces, ¿cómo te va a responder? Dice, hambre y alif tziva tziva. Vamos a aprender de una Gezerá Shabbat. Vamos a repetir, a traer nuevos, de vuelta conceptos que ya estudiamos en otras Masechtot, pero como hemos tenido en medio una Masejet del Talmud Yerushalmi, a lo mejor se nos han olvidado un poco. Vamos a recordar. Sabemos que hay 13 reglas de hermenéutica, 13 reglas de las cuales Moshe recibió en el monte de Sinai, que se puede llegar a deducir cosas de la Torah. Bien, una de estas 13 reglas se llama la Gezerá Shabbat. ¿Qué quiere decir la Gezerá Shabbat? Tenemos por decreto, por una Gezerá de Moshe y Sinai, que hay algunas palabras en un contexto que se repiten en otro contexto que están relacionadas. Y entonces esta palabra que está aquí y esta misma palabra que está en otro lado, yo puedo aplicar las leyes de un lado al otro lado. Bien, entonces nos dice así, tziva, tziva, tenemos tziva en un versículo y tziva en otro versículo. Que tibaja está escrito en cuanto a los miluim, al entrenamiento de la construcción del Mishkan, tziva Hashem la azot. Dijimos que ordenó a Hashem de hacer. Uchtiva Tami está escrito en cuanto a la vaca roja, Zot Jukata Torah, Asher tziva Hashem lemor. Esta es la ley de la Torah que ordenó a Hashem, que tziva Hashem para decir. Entonces dice, male, a la pará. Igual que aquí está hablando de la pará, Zota Jukata Torah, Afgan para. Entonces ahí también cuando habla de tziva, tziva la azot, también está hablando de la pará. Ahora, makan prisha, entonces igual que aquí donde habla de los miluim, también es necesario separar 7 días. Aflehalan prisha, entonces también ahí, en la vaca roja, también es necesario separar 7 días antes. Muy bien. Entonces continúa la Gemara preguntando y dice, Vema, tziva de Yom Kippurim. A lo mejor este tziva que tú estás utilizando para hacer la Gezerá Shabbat. Dijimos que en los Miluim aparece la palabra tziva. A lo mejor este tziva se relaciona con tziva que hay en Yom Kippur. ¿Por qué? Dichtiv está escrito en cuanto al servicio divino en el día de Yom Kippur. Vayas kasher tziva Hashem et Moshe. E hizo como Hashem le había ordenado a Moshe. Tziva Hashem et Moshe. Entonces también en Yom Kippur tenemos la palabra tziva. ¿Por qué no hacemos la Gezerá Shabbat con tziva de Miluim, con el tziva de Yom Kippur? Dice, Danin tziva de Lifnasiyah, mitziva de Lifnasiyah. Ven Danin tziva leachar asiyah, mitziva de Lifnasiyah. Dice, no, hay un problema. Dice, se puede hacer una Gezerá Shabbat entre un tziva que está hablando de antes de realizar la acción, con otro tziva que es antes de realizar la acción. Es decir, el tziva de Miluim es de antes de realizar la acción. Y el tziva de la vaca roja es antes de realizar la acción. Sin embargo, el vayas kasher tziva de Yom Kippur es después de haber realizado. Entonces yo no puedo utilizar la Gezerá Shabbat del tziva de algo que es antes de la acción con el de Yom Kippur que es después de la acción. Y por eso no lo aplico para Yom Kippur, sino que lo aplico para la vaca roja. El tziva de korbanot, pero entonces a lo mejor lo puedo utilizar para el tziva que aparece en la orden de los korbanot. Cuando Hashem nos ordena de realizar los korbanot generales, korbanot tzibur, ahí dice, dichtiv, beyom tzavotó et bene Israel, en el día que ordenó a Hashem a los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo responde la cámara? Dice, danin tziva mitziva. Ven, danin tzavotó mitziva. Dice, no, ahí no puede ser. ¿Por qué? Porque en un lado está escrito tziva y en el otro lado está escrito tziva, entre los miluim y la vaca roja. Pero aquí, en un lado está escrito tziva en los miluim y aquí está escrito tzavotó. Tzavotó, es verdad que es el mismo sentido, pero no está escrito igual. Entonces, yo no puedo utilizar la Gezerá Shabbat en ese caso.
Y pregunta la Gemara, Umaynaf camina, y dice, no, y espera, ¿y cómo es que no puedes utilizar la que de la Shabbat? ¿Qué te cambia? Beatana de Rabbi Ishmael, si así se enseñó en nombre de Rabbi Ishmael. En cuanto al Negatzarat, justamente que estamos estudiando ahora sí en nuestra parasha de Tazria y de Metzorah, Beshava Cohen, Uba Cohen, tenemos ahí también una que es de la Shabbat, pero ¿dónde se aplica? En un versículo que dice Beshava Cohen y retornará el Cohen, Uba Cohen y vendrá el Cohen. Zoe, Shiva, Zoe, Bia. Uno está hablando de Shiv, de la Shuv, de retornar, y otro está hablando de venir. Y sin embargo tenemos una que es de la Shabbat así. Anemi le responde a la Gemara y dice, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Eja de Leca de Damele. Abaleja de Ica de Damele. Midadmi le. Y al final dice, no. Ahí, ¿por qué se puede aplicar la que es de la Shabbat en la Metzorah, en el Legatzarat, en esta lepra? Porque ahí no tenemos otra palabra similar. Entonces tenemos que utilizar Beshav y Beba, Uba. Pero aquí en el tema de Tziva, yo no puedo decir que no hay otro lugar donde diga Tziva. Entonces, como si yo no puedo aprender de un lugar, perdón, cuando tengo una palabra cuando no tengo una palabra similar, sí puedo aprender una de otra, pero cuando tengo una palabra similar, entonces no puedo aprender más que de una palabra igual. Y por eso no lo puedo aprender de Tzavoto, que dijimos en los Korbanot. Ahora, la Gemara vuelve sobre lo que ya explicó arriba, que se aprende que hay que separar el Kohen Gadol antes de Yom Kippurim de la palabra lejaper, lo que dicen en los Miluim, en los 7 días de preparación y el Yom HaShemini, dice lejaper. Dice lejaper, eluma se Yom Tov, Yom Kippurim. Dice justamente, cuando dice lejaper se refiere a Yom Kippur. Ema capará de Korbanot. A lo mejor no es Yom Kippur. ¿Por qué no es la capará de los Korbanot? Sabemos que durante todo el año, cuando una persona transgredía, tenía que expiar su falta, hacer capará, traía una ofrenda. Entonces a lo mejor lejaper se refiere a las ofrendas de los Korbanot diarios, personales, Korban Yahid. Ahora responde la Gemara y dice, Miyadinan, Hay Cohen, Mitrame. Dice, ¿acaso sabemos qué Cohen se va a encargar de hacer cada sacrificio? No se puede separar el Cohen 7 días antes porque no sabemos qué Cohen es el que se va a encargar de hacer ese hatat, esa ofrenda que va a traer esa persona particular. De Baele Prisha, es decir, no le podemos llegar a separar. Hambre, entonces, pregunta la Gemara, digamos entonces, al malo. Ni Baele Prisha le kule mishmeret betab. Dice, ¿sabes qué? Puesto que no sabemos quién va a ser el Cohen que se va a encargar, separemos 7 días a todo el grupo de Kohanim que va a trabajar en esta semana en el Bet HaMikdash. Es decir, van a estar una semana en el Bet HaMikdash. 7 días antes, ¿sí? Todos los Kohanim quedan separados. Y así, en cualquier momento, cuando llega una persona para traer una ofrenda de expiación, ese Kohen va a poder cogerlo porque ya estuvo separado 7 días antes. Ahora, Danin Dabar Shekabua Lozman, ni Dabar Shekabua Lozman. Le afuque Korbanot de Kol Yomá Itnehu. Dice, no, yo no puedo aprender como tú me dices. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender algo que está fijo en el tiempo de otra cosa que está fija en el tiempo. Es decir, Yom Kippur es algo fijo, siempre es el día de Tishri. Y eso yo lo puedo aprender de algo que es fijo, que fueron los Miluim, los 7 días de preparación para la inauguración del Bet HaMikdash, pero yo no puedo, eso me viene a excluir ¿qué? Me viene a excluir los korbanot personales, que yo no sé cuándo van a ser, a lo mejor hoy hay, a lo mejor hoy no hay, de Ema Regalim. Entonces, ¿sabes qué? No digamos de los korbanot personales, digamos de los Regalim. Vamos a ver si encuentro por aquí. De Ema Regalim, ¿sabes qué? Digamos que vamos a aprenderlo de las ofrendas de las fiestas. De los korbanot de las fiestas. Yo sé cuándo son. Pesach es Pesach, Shavuot es Shavuot, Sukkot es Sukkot. Dice, Bema Regalim. Dice, no puede ser, porque Danin Dabar Noeg Pa'am Achat Bashana, ni Dabar Noeg Pa'am Achat Bashana. Dice, yo puedo aprender algo que ocurre una vez por año, que es Yom Kippur, de algo que ocurre una vez por año, cuando ocurrió en la inauguración, que fueron los Miluim. Pero yo no puedo, Leafu, que esto viene a excluir, Regalim, de la Mahat Bashananinu, que no son una vez en el año, sino que son 3 veces en el año. Dice, ve más regelejat. Bueno, ¿sabes qué? Elige uno de los 3 regalim, coge uno solo y compáralo. Dice, vejitema,
lo yadinan haiminayu. Y si me vienes a decir no sé cuál de ellos, ¿por qué? Porque cada uno tiene sus particularidades. Dice, hija gamatot, si fuese pesa o il upatach bohakatuf tejilá. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la primera de las tres fiestas, es la primera que menciona la Torah. Y Hagasukot, a lo mejor podría ser Hagasukot, ¿por qué? Meruba me mitzvot. Mitzvato, Meruba mitzvato, tiene muchas mitzvot. Y la azúcar, y el lulav, y el alel todos los días, sí, ¿sí? Te responde la cámara y dice, Ela, si me dijeses eso, yo te voy a decir así. Danin perisha mishiva shiva yamim le yomechad. Yo puedo aprender que hay que separarse 7 días para un solo día, que es el día octavo de los Miluim, de la inauguración del Bet HaMikdash. Mi prisha shiva le yomechad. Perdón, yo puedo aprender a separarme 7 días para un solo día, que es Yom Kippur, de 7 días que se separaron para un solo día, que es los Miluim para el octavo día. Ven Danim Perisha, Shiva le Shiva, pero yo no puedo aprender que me tengo que separar 7 días para 7 días, porque Pesach dura 7 días, Sukkot dura 7 días. Muy bien. Responde la cámara y dice, pregunta la cámara y dice, Emma, ¿sabes qué? ¿Podemos decir así? Podemos separar al Cohen le Shemini Atzeret para Shemini Atzeret, que es un solo día. ¿Sí? Ahí no tengo 7 días. Diprishat Shiva le Yom Echad es separarse 7 días para un solo día. La cámara viene y dice, no, tampoco puedo así, porque Danin de Abarshe en Kedushat Lefanav, mi Abarshe en Kedushat Lefanav. Es decir, yo puedo aprender algo que no tiene santidad antes de algo que no tiene santidad antes. Es decir, los Miluim, los 7 días de Miluim, el Yom HaShemini, que es ese día por el cual yo me separé 7 días antes, los Kohanim, los días anteriores no eran días de Kedushá. Sin embargo, Shemini Atzeret está precedido 7 días de fiesta de Sukkot. ¿Sí? Yo no puedo aprender entonces para Shemini Atzeret de los Miluim, porque Shemini Atzeret tiene 7 días de santidad antes, pero Yom Kippur no tiene 7 días de santidad antes. ¿Bien? Y entonces pregunta la camarada, dice, ¿Velav Kalvahomer hu? ¿Y acaso esto no es un Kalvahomer? Un razonamiento a fortiori. Dice, Ashta davar en Kedusha lefanav bae prisha. Dice, si algo que no tiene santidad antes es necesario separarse, es decir, Yom Kippur, davar sheyesh Kedusha lefanav, algo que sí tiene santidad antes, loco sheken, no con más razón, que también habría que separarse 7 días antes. Responde la camarada y dice, Amar Rab Meshachia. Dice Rab Meshachia, no se puede aprender este Kalva Homer. ¿Por qué? Porque en los Miluim, en los Miluim está escrito como hiciste en este día. Es decir, al igual que es este día, igual que este día no tiene santidad antes, entonces, como este día es como vas a tener que hacer también en adelante. Es decir, la particularidad del octavo día de los Miluim es que no tenía santidad antes, entonces yo no puedo aplicar este Kalva Homer porque eso solamente se aplica a un caso en el que el día anterior no es un día de santidad, o los 7 días anteriores. Muy bien, dice así, Rabashi Amar, dijo Rabashi, mi Ika, mi de Ika Regel, lo va de prisha. Perdón, me he perdido. Aquí. Otra explicación sobre este tema. ¿Por qué no puede ser Shemini Atzeret? Rabashi explica que no se aprende el Kalvahomer. ¿Por qué? Mi Ika, midi, de Ika Regel, lo va de prisha. ¿Acaso es posible decir que en lugar de una fiesta en sí mismo no es necesario la prisha? Tafel dide bae prisha. Pero en uno que en Shemini Atzeret que está, es decir, si en una fiesta de por sí no es necesario hacer 7 días de separación, en Pesach, en Sukkot, ¿sí? En Shemini Atzeret que está anulado frente a la fiesta de Sukkot, no con más razón, que no va a hacer tampoco falta separarse 7 días, a Filo le mande a amar, e incluso para aquel que me quiere venir a decir, hay una opinión que dice así, Shemini Atzeret regel bifnei atzmohu, que Shemini Atzeret es una fiesta por sí mismo. Hanemile, esto que él está diciendo que es una fiesta por sí mismo, ¿a qué se refiere? Leinian se refiere únicamente al tema, vamos a avanzar
unas 2 líneas en la página siguiente y ahí acabaremos por hoy. Dice, Shemini Atzeret es una fiesta por sí mismo. ¿En qué sentido? En Pazar Kashav. Son unas iniciales. ¿Bien? ¿Qué es Pashar Kashav? Pazar es la letra Pei, Pei de país, Zain de Zman, Resh de Regel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que país se refiere al sorteo. Es decir, que los Kohanim, que iban a trabajar en el Bet HaMikdash, las diferentes labores se sorteaban nuevamente para la fiesta. Es decir, tenían su propio sorteo. Vamos a ver más adelante en Masaje Yomá todo este tema de los sorteos. Zman, ¿qué quiere decir? Que es una fiesta en la cual se hace Sheheyanu. Es decir, cuando se hace el Kiddush en la noche de Shemini Atzeret, se dice Sheheyanu. Y Regel, ¿qué es? Dice Regel Bifnei Atzmo. Es una fiesta por sí mismo. Perdón, está aquí. Regel Atzmo. Shenu Ikra Hag Sukkot. Es decir, que tiene su propio nombre. Ya no se llama más Sukkot, se llama Shemini Hag Atzeret. Ahora, Kashav, ¿qué es Kashav? Kashav es Korban, es decir, que tenía una ofrenda diferente a las ofrendas que hubo durante toda la fiesta de Sukkot. Shir, Shin es de Shir, es decir, que tiene su propio salmo. Durante los 7 días de Sukkot hemos estado diciendo unos Teilim. En Shemini Atzeret, la Natziach a la Sheminit Mizmor le David, es un salmo diferente. Y Berajá, perdón, la Bet es de Berajá, que quiere decir que tiene su propia mención, o en la Midá, o en el Birkat Hamazon, en el Yaleb y Yabó. Incluso Rashi dice que en el día de Shemini Atzeret se hacía una bendición especial al rey, como en las otras fiestas. Bien, entonces por eso dice, incluso para aquel que dice que es una fiesta separada, únicamente lo hace respecto a este aspecto, a estos 6 aspectos. Pero, Leinian Tashlumim, pero en cuanto al hecho de recuperar la ofrenda perdida de la fiesta de Sukkot, aquel que no pudo traer en el primer día de Sukkot su ofrenda, Shemini Atzeret Tashlumim de Rishon Hu. Shemini Atzeret sigue siendo uno de los días en los cuales se puede recuperar la ofrenda que no se trajo del primer día de Sukkot. Entonces, no hay ningún motivo para el cual decir que el Cohen tenga que separarse 7 días por este día. Porque si para la fiesta misma no se hace separación, seguro que para algo que está anulado frente a la fiesta de Sukkot, tampoco habría que hacerlo. Ahora explica la Gemara para acabar y dice, ¿y de dónde sabemos que Shemini Atzeret sirve como día de Tashlumim, de pago, para el que no pudo traer su ofrenda en el primer día de Sukkot? De Hatnan, porque nosotros aprendimos en una Mishnah, Mishelo Hag, aquella persona que no trajo su ofrenda en la fiesta, es decir, en el primer día, Mishelo Hag, perdón, el que no trajo la ofrenda de Hagigah, Beyom Tov Rishon Shel Hag, el primer día de Yom Tov de la fiesta de Sukkot, Hogeg Veoleg Kol Regel Kulo. Puede traer su ofrenda cualquiera de los otros días de la fiesta, de Yom Tov a Aharon Shel Hag, y también el último día de Yom Tov de la fiesta, que es justamente Shemini Atzeret. Es decir, Shemini Atzeret tiene estas dos vertientes. Por un lado, es una fiesta por sí sola, pero hay una opinión que también lo llama la segundo Yom Tov de la fiesta de Sukkot, como en muchos lugares del Shas es mencionada la fiesta de Shemini Atzeret. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Que Hashem nos dé la fuerza para completar también esta masejet y otras muchas masejtot. Muchas gracias, nos vemos mañana.